¡Censura! ¡Censurado, censurado, censurado! ¿Qué es censura? Reprobación, restricción, veto, prohibición son algunas de las palabras claves para entender qué es eso de la censura. Sin embargo, este es un término que se puede ver desde diferentes ángulos. Para este caso, la censura es vista como un mecanismo de presión que asumen los gobiernos autoritarios para evitar que los actores sociales desarrollen ciencia política. Por este motivo, la censura se convierte en un medio de control de la opinión pública. Bueno, para mí la censura es el momento en el que le impiden al periodista, nosotros como periodistas, hacer nuestra labor. Hay diferentes tipos de censura, entonces nosotros nos infringen el miedo con el fin de que no comuniquemos los hechos que están pasando en nuestro territorio. Entonces hay diferentes tipos de censura, pero la censura es el hecho de que no podamos contar la realidad de lo que está pasando. Bueno, para mí la censura es cuando nos hacen callar al decir un hecho. Cuando por un factor externo a nosotros no podemos contar lo que está pasando y en cierta manera es tergiversar la realidad. Es la manera en la cual nosotros morimos como periodistas. Bueno, para mí la censura es la falta de libertad que tienen los medios para publicar información que puede ser sensible o puede no responder a ciertos intereses que tiene el país. Pues les voy a contar una historia en la que esta palabra ha sido protagonista y se encuentra presente en varios hechos de la historia de Colombia, específicamente en los medios de prensa. Así como muchos periódicos han tenido que pasar por situaciones en donde la censura ha afectado grandemente sus inicios, hoy en día los medios más nombrados en Colombia son El Tiempo y El Espectador. Todos han tenido que pasar por momentos críticos, cierres, atentados, incendios y todo por diferencias políticas. ¿Por qué diferencias políticas? Pues sencillo, un presidente o partido político, al ver que los medios de comunicación tienen un poder enorme sobre las personas y pueden influenciar su manera de votar, elegir y demás, ¿y cuál es la manera más sencilla de hacerlo? Censurando a los medios de comunicación. Pues en 1949, tras un fuerte altercado político, aparecieron los primeros decretos de noción de censura. Los periódicos, por ejemplo, debían hacer sus publicaciones bajo la supervisión de militares, comisarios, y posteriormente bajo un comité que era controlado y manejado por el gobierno nacional. Después del gobierno de Mariano Ospina llegó al poder Roberto Urdaneta, y en ese gobierno sucedió algo que marcó la historia de los medios de prensa. En el caso del Tiempo, Enrique Santos, más conocido como Calibán, no se dio por vencido frente al ataque y a cambio se dirigió al diario y junto a algunos colaboradores preparó en medio de las ruinas la siguiente edición del periódico. Para este periodo estaba a cargo de la presidencia Roberto Urdaneta, quien declaró posterior a estos hechos que no tuvo ni idea de lo que pasó y aunque según él no había por qué alarmarse, iba a hacer una investigación al caso. Sin embargo, esto quedó impune, no hubo responsables, los periódicos se levantaron de ese poderoso ataque y continuaron publicando. Le dio oportunidad al señor director del Tiempo para que por medio de una clara y explícita rectificación reparara el agravio a Colombia y a su presidente, oportunidad que al no ser aceptada por él ha llevado al gobierno de las Fuerzas Armadas a clausurar el mencionado periódico. Aunque la llegada de Rojas al poder creaba una suerte de expectativa, de esperanza de acabar con la violencia bipartidista, él decidió mantener la censura de prensa sin ninguna excepción. Para él la manipulación de los medios era un mecanismo que le daba legitimidad y popularidad, porque al tener el control del cuarto poder, podía tener un control sobre las masas, reiterando credibilidad y sentido social. Así que lo que hizo fue intensificar el control y la vigilancia sobre las publicaciones que se realizaban, imponiendo multas a los editores y periodistas por publicaciones no debidas. Desde el gobierno de Rojas Pinilla, la prensa no tuvo grandes tropiezos al momento de informar. La persecución que habían vivido a inicios de los años 50 había acabado. Sin embargo, se han presentado algunos casos en donde el informar se volvía limitante, pese a que en la Constitución de 1991 se habla sobre el derecho a la libre expresión. El periódico El Espectador sufrió más ataques a sus instalaciones en 1989. Un atentado terrorista, pero esta vez por parte de Pablo Escobar.
Pero sin lugar a dudas, uno de los casos más importantes y más reveladores de la censura en Colombia fue la muerte o el asesinato de Jaime Garzón. Este periodista y abogado que gracias a su capacidad de hablar de temas políticos sin pelos en la lengua, con humor, llegándole a todo el mundo, fue asesinado. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. ¡Uy! Señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Es muy fácil entender la transformación de la censura. En los gobiernos se censuraba directamente a los medios de comunicación. Para no ir muy lejos, basta con recordar el famoso caso de las chuzadas del DAS. Soy Holman Morris, periodista colombiano y director del programa de televisión Contravía. Hemos encontrado a través de la Fiscalía General de Colombia que la policía secreta al servicio del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez organizó toda una cacería criminal en contra de defensores de derechos humanos, la oposición política en Colombia e inclusive en contra mía y del periodismo independiente en Colombia. Pero lo más escalofriante, y es la denuncia que estamos haciendo ante la comunidad internacional, es que hemos encontrado, la Fiscalía General de Colombia encontró las pruebas de que la policía secreta al servicio del presidente de la República también organizó toda una operación para amenazarnos, para sabotearnos, para desacreditarnos a nivel nacional e internacionalmente. Eso es lo que estamos denunciando. Expresidente Álvaro Uribe. La persecución no era solamente a periodistas que trabajaban en medios escritos, era para todos los periodistas en general sin importar el rango. Y para nadie es un secreto que este tema no paró cuando terminó el gobierno de Álvaro Uribe. Esto continúa. Pues yo pienso sin duda alguna que las interceptaciones ilegales a periodistas son una forma de censura, son una forma de intimidación, porque en el momento en que un periodista empieza a desconfiar de la privacidad de sus comunicaciones, pues está poniendo en riesgo el mismo origen del oficio, que son las fuentes, la reportería y la posibilidad de cuidar cierta información de que se conozca en público. Y pues por supuesto también es una forma de intimidación, porque si a mí el Estado me está chuzando mis comunicaciones, también me está dando un mensaje de que me está observando y que me puede hacer más cosas. De manera que no dudo, y pues bajo los estándares interamericanos de libertad de expresión y la Constitución, es absolutamente claro que es una forma de censura. Está claro que desde muchos años atrás el cuarto poder ha sido una piedra en el zapato para el gobierno, y la estrategia desde el poder, así como el mismo término de censura, ha evolucionado y ha cambiado de formas inimaginables. La rivalidad entre los representantes de los partidos políticos por determinar cuál era más poderoso hizo que se ligaran de por vida los medios de comunicación con la política. Actualmente el poder no se ejerce principalmente en función de un partido político, sino al parecer de beneficios propios. Y la censura no va directamente a los medios, sino a los periodistas en particular. Ellos, a través de sus investigaciones, han perdido el miedo, no solo de informar, sino de denunciar. Y por causa de esto, se han visto censurados, perseguidos y en algunos casos hasta exiliados. En resumen, la censura no es un tema nuevo. La censura es algo que por muchos años se ha dado en nuestro país y que en el día de hoy desafortunadamente sigue existiendo. ¿Y usted qué piensa al respecto?